Macabronas y macabrones, en este miércoles macabro les presentamos a el que el gobierno desapareció. ¿Saben qué hora es? Hora macabra. La siguiente es una historia basada en hechos reales. Los nombres de personas y lugares han sido cambiados para evitar represalias. En las próximas líneas, narraré la historia de los horrores que vive un joven que sueña vivir con dignidad. Simón era un joven que había nacido en el seno de una familia humilde, que a base de trabajo, dedicación, mucho esfuerzo y amor por lo que hacían, habían logrado prosperar. Sus padres tenían una pequeña granjita ubicada muy cerca de la ciudad. Se dedicaba a atender otras granjitas, velando porque se mantuvieran libres de maleza y que los animales estuvieran bien atendidos. Cuando su padre se encontraba libre, le dedicaba tiempo a su propia granja, le sembraba frutales y poco a poco su granja fue convirtiéndose en una de las más hermosas de aquella zona. Simón tuvo una infancia feliz, nada le faltó, y le gustaba acompañar a su padre y hacer algunas tareas sencillas, para contribuir a ver su granja siempre hermosa. Cuando tuvo edad, comenzó a ir a la escuela que se encontraba en un pueblito como a 1 kilómetro. Su madre daba clases en ella y ambos todas las mañanas se iban tempranito caminando hacia la escuela. Simón amaba el poder caminar de su casa a la escuela, porque disfrutaba el poder ver a los otros animales en las granjas vecinas, en especial a unos caballos que podía observar desde lo lejos. Ese era uno de sus recuerdos favoritos y el que lo marcaría para siempre. Pasaban los años y Simón se formaba como un joven de fuertes principios, trabajador, amante de la justicia y enamorado de la naturaleza. Había conocido el amor y pensaba que era la persona más feliz sobre la faz de la tierra. La granja de sus padres fue creciendo y cuando él tenía ya 15 años, era una de las granjas más grandes y prósperas de la región. Su finca tenía extensas hectáreas sembradas de frutales produciendo al 100%, y tenían alrededor de 500 cabezas de ganado, aves de corral y muchos caballos. Todo fruto del trabajo honesto de sus padres. ¿Qué mejor ejemplo le podían dar a un hijo? Él nunca vio a sus padres tomar o fumar. Cuando sus padres discutían, lo hacían sin peleas ni escándalos. Todo se basaba en argumentos y siempre prevalecía el respeto y el reconocimiento de los errores que se hubiesen cometido. Sus padres eran felices y él era feliz. Contrario a lo que pasaba en su hogar, el clima político que vivía su país era bastante sombrío, y de unos meses a la fecha se habían vivido días de un gran descontento en las calles, en especial en las ciudades. Simón, como poco iba a la ciudad, no se había percatado mucho de lo que estaba pasando, aunque algunas cosas en el pueblo estaban cambiando. Cuando ya tenía 18 años, sus padres tuvieron que hacerse de una propiedad en la ciudad para que él pudiera asistir a la universidad. Fue ese cambio el que le permitió darse cuenta de lo mal que estaban las cosas en la ciudad. La seguridad que durante muchos años le ofreció el pueblo donde creció, se había convertido en la ciudad en miedo e inseguridad. Dado su profundo amor por los animales, Simón había venido a la ciudad a estudiar veterinaria en una de las más prestigiosas universidades de su país. En sus aulas, descubrió lo mal que andaban las cosas, y su corazón se fue llenando de una gran tristeza. Los fines de semana, Simón viajaba a ver a su novia, y sus padres iban a darle vuelta a sus tierras y a ocuparse de los negocios pendientes. La novia de Simón se llamaba Rosa, y había desistido de ir a la universidad por lo menos durante ese año, mientras su madre se trataba de un cáncer que le habían diagnosticado
y por ser hija única, no tenía nadie más que la cuidara. La vida de Simón durante los próximos meses transcurrió en un ir y venir de la ciudad al pueblo. La madre de Rosa no daba signos de mejoría, y los costos del tratamiento eran cada vez más elevados, y apenas la familia podía costearlos. Un día, cuando Simón se encontraba en la universidad, recibió una llamada que hizo que viajara al pueblo de manera intempestiva. Encontró a Rosa desconsolada en un mar de llanto. En la mañana, cuando despertó, encontró a su madre ahorcada en su cuarto. Durante la noche, había amarrado una soga a una viga y se quitó la vida. En la cama le había dejado una carta a su hija, donde le explicaba los motivos que la llevaron a tomar semejante decisión. Hija, sé que hoy te causa un profundo dolor con la decisión que tuve que tomar. Sé que al principio no me entenderás, pero tomé la decisión de partir antes de seguir viendo cómo esta enfermedad me consumía físicamente y emocionalmente, de la misma manera como a ti te cercenaba tu futuro. Sí, hija, en silencio yo sufría tu sacrificio, al saber que tenías inmensas ganas de ir a la universidad, y por amor hacia mí, habías desistido de hacerlo. Pero no había garantías de que yo mejorara, y cada vez se me hacía más difícil el adquirir las medicinas, y eso sí las podía encontrar. Eso no era justo para ti, y tampoco para mí. Yo no podía morir sabiendo que por atenderme, no había seguido tus sueños. Ahora muero en paz, ya no hay más dolor. Eres libre de seguir tu vida y perseguir tus sueños. Con amor, tu madre. Después de aquella terrible pérdida, al paso de unos meses, Rosa pudo entrar en la universidad y comenzó a formarse en la escuela de Derecho en la misma universidad a donde estaba asistiendo Simón. Los padres de Simón la invitaron a que se fuera a vivir con ellos, para que se le hiciera más fácil el estudiar y así no tuviera que buscar residencia. Ella combinaba sus estudios con la elaboración de mermeladas y dulces caseros, lo cual le proporcionaba el ingreso que necesitaba para cursar estudios con tranquilidad. Mientras Rosa intentaba recuperar su vida, Simón se concentraba en ser el mejor en su carrera, distinguiéndose siempre en clase por sus excelentes calificaciones. Fuera de su vida personal, la situación del país comenzaba a empeorar a pasos agigantados. Había mucho descontento en las calles. Las malas políticas, implementadas hasta el momento por el gobierno de turno, habían alejado la inversión extranjera en el país. Las grandes empresas se estaban retirando del país y muchos empresarios comenzaron a quebrar. Algo dentro de Simón le decía que la vida tal cual como la había conocido estaba a punto de cambiar, pero jamás pensó que esa sensación se convertiría en realidad en breve tiempo. La gente comenzó a protestar en las calles. La escasez era evidente. El país estaba a punto de incendiarse y Simón se sentía como sentado en un polvorín. A los días, como de costumbre, Simón, la familia y su novia se fueron a darle una vuelta a sus tierras. El negocio familiar no podía ir mejor. Se habían anexado nuevas tierras a la hacienda y de 500 cabezas de ganado que tenían hace algunos años atrás, hoy tenían más de 900. Todo esto producto del trabajo honesto y consecuente de sus padres. Pero el gobierno de su país les tenía preparada una sorpresa. El domingo en la tarde, antes de que volvieran a la ciudad, se presentaron en el pueblo un convoy de militares, acompañados de personeros del gobierno, los cuales ocuparon varias de las fincas del lugar, y entre ellas estaba la hacienda familiar. Uno de los personeros le mostró un documento a su padre, donde por una orden ejecutiva se procedía a la expropiación de sus tierras y de todo lo que se encontraba encima de ella, arrebatándoles las tierras, la casa y los animales en un abrir y cerrar de ojos,
con la promesa de que le sería cancelado por el gobierno el valor de lo que le estaban quitando. El padre de Simón enloqueció de ira. No podía permitir que lo que le había costado tantos años de sacrificio, sudor y lágrimas le fuera arrebatado en un instante. Era algo que él no podía concebir, y su reacción lo llevó a arremeter contra los uniformados que se encontraban en el lugar, a quienes apuntó con una arma. Fue en ese instante que reaccionó Simón, quien, viendo que su padre estaba en peligro mortal, corrió a quitarle el arma a su padre, pero en ese momento se le escapó un tiro, hiriendo en el brazo a uno de los militares. En respuesta, uno de los militares le disparó, pero como Simón estaba en la línea de fuego, fue él quien recibió un disparo en el hombro. Al ver a Simón herido, su padre tira el arma, y en ese momento es sometido por los militares. Su madre, quien no se había percatado de lo que sucedía, salió corriendo desde el interior de la casa, desesperada por saber qué le había pasado a Simón y a su esposo. A ambos los subieron en una camioneta militar y se los llevaron rumbo a la ciudad. A Simón lo llevaron al hospital militar, mientras que a su padre se lo llevaron al centro de detención. Rosa y su madre llegaron al hospital militar. El médico que lo trató les indicó que Simón se encontraba bien, que la bala había entrado y salido sin causar mayor daño. En cuanto a su padre, este había sufrido una crisis nerviosa y había sido llevado a un centro de atención mental, en espera de evaluación psiquiátrica, y no le permitían visitas. Simón fue dado de alta al día siguiente. Al salir, vio que los titulares de la prensa reseñaban a la ola de expropiaciones que el gobierno había propiciado, las cuales no solamente fueron tierras, también fueron empresas productivas que ahora se encontraban en manos del Estado. La pérdida de la hacienda significaba la ruina para la familia, ya que era su única fuente de ingresos. Su padre se encontraba en una casa de reposo para enfermos mentales, ya que cuando estaba siendo evaluado por el psiquiatra, este arremetió contra él al sobrevenirle una crisis histérica. El mundo de Simón se derrumbaba y apenas era el comienzo. Su madre tuvo que salir a buscar trabajo como docente, pero debido a su edad no la querían aceptar en ningún lado, por lo que aceptó la oferta que le había hecho Rosa de elaborar mermeladas para vender. La violencia se desató en las calles. Eran meses de protestas a diario. Fallaba el agua, la luz, las comunicaciones. Todo se caía a pedazos. Se le había caído la careta al mandatario, quien ahora mostraba un gobierno autoritario y despótico. Se levantan los estudiantes en las universidades, quienes se enfrentan a los esbirros del Estado en las calles. Rosa, quien volvía de la universidad, se vio atrapada en una protesta muy violenta. Policías y estudiantes estaban en una franca confrontación. Piedras y botellas salían de un lado y del otro, balas y bombas lacrimógenas. Rosa quedó en medio, y sin haber lanzado en su vida una piedra, una bala impactó en su cabeza, y muerta quedó en el acto. La noticia llegó rápido a oídos de Simón. El dolor fue muy grande, y una furia fue invadiendo cada uno de los rincones de su ser. Fue lo más rápido que pudo a donde habían llevado el cuerpo de Rosa. Su madre no le permitió verla. Le decía que era preferible que la recordara hermosa, como solía ser. El disparo que le dieron le había desfigurado el rostro, ya que, según le explicaron, la bala que impactó en la cabeza de Rosa era una de las llamadas dom-dom, las cuales están prohibidas en todo el mundo, por ser balas que destrozan el cuerpo al salir. Simón, en tan solo unos meses, había perdido toda una vida de sueños y de tranquilidad. Su padre se encontraba en un sanatorio. Su madre, a su edad, tenía que trabajar para ayudar a pagar las cuentas, y a su novia la habían matado. Él no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo para que la maldición que había caído sobre su tierra cesara.
Al día siguiente salió muy temprano, le dio un beso a su madre y se dirigió a la universidad. Allí encontró una gran manifestación convocada por la Federación de Estudiantes. Protestaban por la muerte de compañeros en las manifestaciones pasadas. Simón vio la oportunidad de vengar a Rosa y sacar parte de su rabia. Sin que su madre se diera cuenta, Simón se había llevado el arma de su padre, y no iba a perder la oportunidad de sacarla si había una confrontación, y así fue. En aquella protesta, la policía se extralimitó al reprimir a los estudiantes. Fueron muchos los estudiantes heridos por armas de fuego, y también muchos los policías heridos por la mano de Simón. Al final, las armas del lado contrario fueron más, y los estudiantes tuvieron que replegarse, menos Simón, quien no se percató que los compañeros habían buscado refugio, y él quedó al descubierto. Fue sometido, golpeado y torturado, y estando esposado, le pidieron que colocara las manos juntas, y uno de los uniformados le dio un tiro que le atravesó ambas manos. Ahí murieron los sueños de algún día ser veterinario. Sus manos habían quedado destrozadas. Simón fue llevado a una guarnición militar, donde atendieron sus heridas y donde estuvo recluido por espacio de 30 días. En ese tiempo, su madre no tuvo noticias suyas, y día tras día salía a recorrer todas las clínicas, delegaciones policiales y servicios forenses en búsqueda de quien pudiera darle algún indicio sobre Simón. Al poco tiempo, Simón fue llevado a un centro de reclusión oculto, al cual llamaban el ataúd. Se encontraba bajo tierra, tenía paredes blancas acolchonadas y no podía ver nada fuera de esa habitación. No se oía ni un murmullo, todo era silencio. Nunca apagaban la luz, la cual era blanca, y se confundía con el color de las paredes. Fueron meses tratando de comunicarse con alguien. Empezó a hablar solo y a responderse a sí mismo. Pasaron meses sin ver la luz del sol. Se bañaba solo cuando colocaban el agua en una parte de su celda, acondicionada como baño, el cual se activaba una vez al día y a horas diferentes. Igual el sanitario. Para la comida, siempre se la dejaban en una bóveda incrustada en la pared, que solo se abría a ciertas horas. Mientras esto pasaba, su madre ya se había resignado a la idea de que Simón estaba muerto, y que formaba parte de la larga lista de jóvenes que habían sido muertos a manos del régimen. Vendió todo y se fue a vivir en casa de otra señora que había conocido en los días en que buscaba con desesperación a Simón. Simón pasaba sus días en una completa soledad y silencio. Se estaba volviendo loco lentamente. Ya no sabía si dormía o si vivía una pesadilla despierto. ¿Saben qué hora es? Hora que se suscriban al canal. Adiós.